Este contenido es posible gracias al apoyo que nos brindas en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Miguel Rodríguez se gradúa de Economía e Ingeniería en 1977. Estudió las dos carreras a la vez en la Universidad Central de Venezuela. Beneficiado por el programa de becas Fundayacucho, creado bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, viaja a Boston a aprender inglés. Posteriormente, realiza un doctorado en la Universidad de Harvard y luego elige realizar una maestría en la Universidad de Yale, al haber sido aceptado también en las universidades de Columbia, Berkeley y Harvard. Durante su estadía en Yale, trabajó como asistente de James Tobin, Premio Nobel de Economía en 1981, quien lo consideraba un prodigioso. Su cercanía a esta figura lo convierte en un partidario del keynesianismo. En 1987 regresa a Washington, al ser seleccionado por el Instituto Peterson dentro de un grupo de 300 economistas, y pasa un año y medio en dicha institución. Durante su estadía en Estados Unidos, se reúne con frecuencia con Carlos Andrés Pérez, quien le ofrece el cargo de ministro de Cordiplan, luego de llegar por segunda vez a la presidencia al triunfar en las elecciones de 1988. Yo en realidad no participé en la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez porque yo estaba en el Peterson Institute for International Economics en Washington, precisamente trabajando en el diseño del Gran Viraje y lo que debería ser un programa de desarrollo para un país como Venezuela, un país donde había que hacer muchas cosas, diversificar sus exportaciones y aumentar de manera significativa sus exportaciones petroleras, y convertir a Venezuela, que era realmente el único país de América Latina que tenía chance de eso, en un país desarrollado a la vuelta de unos 20 años, con todas las inmensas riquezas, capacidades que tiene. Luego del primer intento de golpe de Estado en Venezuela de 1992, Pérez es presionado por su propio partido Acción Democrática y por el partido COPEI para que cambie su gabinete. Gabinete al que responsabilizan de la crisis política e institucional existente, como condición para formar un gobierno de coalición. Rodríguez es entonces desplazado de Cordiplan por Ricardo Hausmann y es enviado a la presidencia del Banco Central de Venezuela, donde desplaza a su vez a Pedro Tinoco. Con estos cambios, Pérez espera estabilizar su gobierno, pero a la vez seguir promoviendo el programa de ajustes económicos. No obstante, estos cambios no son considerados suficientes por el establishment de la época, y Miguel Rodríguez es removido del Banco Central menos de un mes después de haber sido designado su presidente. En el año 1998, Rodríguez se postuló como candidato en las elecciones presidenciales, apoyado por el movimiento Apertura, luego de que Claudio Fermín se distanciara de Carlos Andrés y fuera entonces descartado. Durante la campaña electoral fueron muchos los encuentros polémicos de Miguel Rodríguez con la prensa. Hoy recordaremos de forma íntegra la entrevista que le haría el doctor Marcel Granier en Primer Plano al entonces candidato Rodríguez. Vale la pena escuchar sus planteamientos en la misma elección en la que Venezuela decidió elegir a Hugo Chávez. ¿Cómo sería Venezuela hoy en día si Miguel Rodríguez hubiese sido presidente? Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy hemos invitado a Miguel Rodríguez, quien aspira a la presidencia de la República. Miguel representa lo mejor de la generación de relevo que ha producido Venezuela en estos últimos años. Una generación de relevo que, por cierto, por haber dicho las verdades, ha pagado un precio muy caro. O sea, veo el caso tuyo, en que el haberle dicho al país los peligros del estatismo, del intervencionismo, de una economía dependiente exclusivamente del petróleo, recibiste mucha crítica, mucha oposición, se ve que los intereses creados eran muy fuertes. Lo mismo se puede decir que le ha pasado a Teodoro Petkov, quien también con mucho coraje y con mucho valor le ha dicho al país lo que piensa y lo que siente, y ha tratado de hacerlo lo mejor posible, y la oposición ha sido feroz con él. O el caso de Eduardo Fernández, que muy responsablemente, bueno, al igual que Teodoro y que tú, han alertado sobre los peligros de la dictadura y el estatismo, y el país como que no le gusta que le digan la verdad. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones, nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Ciertamente, pero estas cosas hay que verlas con perspectiva histórica. En los países hay siempre marchas adelante, marchas atrás. Ahorita como en Venezuela, tenemos mucho tiempo dando marchas atrás. Nosotros hicimos un planteamiento muy claro en el 89 y antes del 89 de cómo debía empezar a transformarse la economía venezolana para que el país realmente saliera de la circunstancia de estancamiento en que se había conseguido durante tanto tiempo, y para verdaderamente explotar el gran potencial que tiene Venezuela. ¿Y por qué la gente no acepta? ¿Por qué los intereses creados, por decir, el gremialismo o la partidocracia, por qué se imponen? El intervencionismo, el populismo, ¿por qué se imponen? Bueno, ellos se oponen, porque eso siempre es así. Pero porque se imponen. Son los intereses. En aquel momento era en el gran país rentista de América Latina, que era Venezuela, hicimos toda esta serie de planteamientos que sonaba como que afectaban a muchos sectores, ¿no? Yo trataba de explicar de que era un programa gradual, era una cosa muy racional, muy bien pensada, los aumentos de precios del sector público muy graduales. Propusimos la reforma tributaria con la creación de un IVA del 5%, con una tasa del 5%. Y sin embargo, el establecimiento político y todos esos intereses creados le plantearon al país algo distinto, que nosotros queríamos acabar con Venezuela, que eso era un programa shock, porque querían era montarse otra vez en el poder, ¿no? Mantener los privilegios de muchos de estos sectores, y terminaron engañando al país, ¿no? Pero lo que han pagado los platos rotos son ustedes. Fíjate, ¿quiénes son los rechazados? Los jóvenes que han venido haciendo estos planteamientos. ¿Quiénes son los que mandan en Venezuela? Los mismos ancianos de siempre. Si tú te pones a ver los 6 hombres más importantes de la política venezolana de estos últimos años, son octogenarios todos. El presidente Velázquez, el presidente Caldera, el presidente Pérez, que ahora quiere mandar a través tuyo, y de eso podemos hablar. Eso no lo podrá hacer. El presidente Herrera, que quiere mandar a través de Irene Sáez, pobrecita. El Luis Miquilena, que quiere mandar a través de Seo Chávez. Entonces, todos son octogenarios. Sí, pero el que ha pagado las consecuencias no es Miguel Rodríguez, ni somos estos jóvenes que le hicimos los planteamientos, sino el país, pues, que ha visto deteriorarse pues su condición tan dramáticamente en estos años, precisamente por haber abandonado un programa que realmente iba a lograr las grandes transformaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes no se imponen y siguen mandando los ancianos. Bueno, surgió toda la circunstancia de inestabilidad política a raíz del golpe del 4 de febrero de 1992, que dio al traste con el gobierno de Pérez, donde se venían haciendo estas reformas muy importantes.
Allí surgió la figura de Caldera, ¿verdad? Ofreciéndole al país algo distinto, ¿no? Y el país que estaba confundido, que tenía matrices de opinión establecidas en aquel momento, creyó en Caldera, en aquello de que el IVA era un impuesto diabólico, que él no iba a aumentar la gasolina, que él no iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, todas estas cosas, y el país le creyó a una figura histórica, importante, ¿no? Para después terminar en este fracaso administrativo. ¿Y a quién le creen ahora? Ahora le creen a Luis Alfaro, le creen a Luis Herrera Campins, le creen a Luis Miquilena. Oye, son 3 Luises, no me he dado cuenta. Los 3 Luises son los que ahora disponen del juego. A esos 3 Luises les cree muy poca gente, pero tenemos un país que todavía... ¿Les cree poca gente? ¿Tú crees que Chávez, Irene y Acción Democrática? Sí, pero lo que han surgido más bien como figuras creíbles son figuras jóvenes. Bueno, porque los usan, los ancianos en eso son mucho más vivos. Tienen 80 años de experiencia. Sí. Bueno, lo cierto del caso es que tenemos que seguirle explicando a Venezuela las circunstancias del país con la verdad por delante y llegar a convencer a la población venezolana de que sí tenemos salidas. ¿Cuál es esa salida? A estas circunstancias. Un gobierno que sepa manejar la economía, que instrumente un programa económico como el que yo le he venido planteando a Venezuela, que logre la diversificación de la economía fuera del petróleo, impulsar el crecimiento exportador del país, hacer una gran reforma, una gran reestructuración del Estado, conjuntamente con una reforma fiscal que nos permita liquidar la inflación de manera definitiva y financiar el proceso de desarrollo. Eso han ofrecido todos los gobiernos y la inflación es cada vez mayor. No, si hubiéramos continuado con mi programa, la ejecución de ese programa, Venezuela ya sería un país de una inflación de un dígito, eso no tengas la más mínima duda. Lo han logrado otros países de América Latina que arrancaron después que Venezuela, sus programas de reforma fiscal, y en estos días viven con inflaciones bajas, ¿no? Y si el programa era tan bueno, ¿por qué no seguimos con él? ¿Por qué lo cambiamos? Por la demagogia, el populismo, por lo que surgió en aquel momento. Tú lo recuerdas muy bien, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que el país... Porque el país acepta esa visión populista. Porque no entiende que la manera de salir de la inflación es otra, que no es el populismo. Bueno, como te decía, esto no es un problema solamente de Venezuela, estos son los procesos históricos que viven los países. Yo lo que digo es que ya hemos llegado a una circunstancia de tal dramatismo en relación a la situación social, al empobrecimiento, a la situación económica en general, que Venezuela no se puede seguir dando el lujo de continuar equivocándose, pues, en estas Pero se lo da y se lo vuelve a dar y se lo vuelve a dar. Fíjate, Brasil está viviendo un momento muy difícil como consecuencia de toda esta crisis mundial que está ocurriendo. Y tiene un candidato populista y tiene un candidato serio. Bueno, en Brasil está prefiriendo el candidato serio 2-1. Y eso que Lula es un veterano, pues, del populismo. Sí, pero recuerda que esa no ha sido la circunstancia histórica de Brasil. Brasil vivió durante tantos años, décadas de populismo, de irresponsabilidad, de hiperinflación. Parece que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Tiene que la gente como que tuviera que vivir esos procesos de dramático deterioro para pero pareciera que en Venezuela esa hiperinflación fíjate lo que ocurrió en Chile también, ¿no? Tuvieron que pasar por esa dictadura sanguinaria, cruenta, ¿no? Para después enderezarse por el camino de la reforma. Argentina, Perú, los distintos países. ¿Tú crees que Venezuela va hacia una dictadura? Creo que estamos ante peligros muy graves, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no elaboras un poco eso? Toda esta circunstancia de deterioro social y económico que tiene a grandes masas de la población decepcionada, pues, con este sentimiento de rabia, pues, hacia el establecimiento, que lo identifican a veces en sectores importantes con la democracia. Esto es lo grave, ¿no? Cuando la democracia no es este ejercicio que nosotros hemos hecho cada 5 años de elegir a un nuevo presidente de un nuevo Congreso, ¿no? Sino que tiene que ser el desarrollo institucional, el desarrollo de las instituciones fundamentales del país. Entonces, la gente está, yo creo que sectores, oyendo cantos de sirena, pues, de todos estos planteamientos. ¿Y a qué plazo crees tú que está planteada una dictadura en Venezuela? Bueno, yo creo que el país resista, pues, a estas proposiciones, pero sin duda alguna hay peligros en el panorama, ¿no? Yo todos estos planteamientos que he visto en cierta candidatura, o a veces ciertas candidaturas, porque hay otros candidatos que también dicen que van a cerrar el Congreso y tal, si no pueden gobernar.
son manifestaciones preocupantes, pues que pueden poner a Venezuela en un proceso de inestabilidad política muy serio, de intentos de tratar de imponer dictaduras, pues, ¿no? Desconocer el orden constitucional, ¿no? Chávez ha planteado en algunos foros que va a erradicar a los adecos de la faz de la tierra. Incluso algunos han presentado documentos, grabaciones donde ellos han dicho que van a declararle una guerra a muerte a adecos y copellanos. Tú que colaboraste con un gobierno de Acción Democrática, ¿te sientes incluido en esa lista de los que Chávez va a erradicar de la faz de la tierra? No, yo no tengo ningunos temores personales. Yo, como tú sabes, no pertenecía a partido político alguno. Yo entré al gobierno como un profesional, ¿no? Por esa convocatoria que hizo Carlos Andrés Pérez en 1989. A mí, y a Moisés Naín y a una cantidad de jóvenes que tú conoces que no teníamos vinculación política ni siquiera con el presidente de la República. Pero lo que ha ocurrido es que estos partidos tradicionales, y ellos tienen, yo diría que la cuota de responsabilidad más importante, porque eran los dos partidos históricos de Venezuela, Acción Democrática y COPEI, se derrumbaron como instituciones, no supieron renovar, pues, su visión de desarrollo del país, sus tesis programáticas, ¿no? El liderazgo, ¿no? Que de las cosas más dramáticas, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en que los erradiquen de la faz de la tierra? No, yo lo que diría es que los partidos de Venezuela tienen que renovarse, ¿no? Vimos el ejemplo del Partido Laborista Inglés durante tantos años fuera del poder en la Gran Bretaña, pues precisamente por las mismas razones, ¿no? Viejos liderazgos, viejas tesis, ¿no? Y llegó la nueva gente, pues, a imprimir la renovación programática, la renovación del liderazgo, y volvieron al poder. La democracia es un sistema de partidos, los partidos tienen que fortalecerse, pero sí tienen que desaparecer como existen en la actualidad. Y a esto no me refiero a Acción Democrática y COPEI, sino esta concepción clientelar de la política, que los partidos tienen que existir como grandes clientelas, ¿no? Con los compañeritos de partido, pues, en el Estado, medrando, administrando el Estado, y que termina convirtiéndose en el gran cáncer, pues, que termina desmoronando las instituciones fundamentales del país, ¿no? Los partidos deben ser liquidados y debe inclusive proponerse una nueva legislación que rija a los partidos políticos en Venezuela, que los obligue a convertirse en unidades más pequeñas, que hagan más eficientemente esa intermediación entre la sociedad civil y la conducción eficiente del Estado, porque realmente el Estado se administra como una meritocracia. Y no además como, de los no con esta partidos, concepción ¿qué otra lamentable institución democrática crees tú que se debe reformar? No, yo creo que tiene que haber una gran reforma del Estado, ¿no? ¿Vía una constituyente, vía una reforma de la Constitución o simplemente a través del Congreso? Yo en mi programa de gobierno estoy planteando un gran programa de reformas para Venezuela, que tocan lo económico, por supuesto, que toca la reforma educativa, pues, en gran profundidad, la reforma del sistema de salud pública, la reforma del Estado a nivel ejecutivo. ¿Qué harías tú con el Poder Judicial, por ejemplo? Donde la reforma del Poder Judicial, ¿no? Que es son áreas extraordinarias de reforma, ya te lo voy a tocar. Y todas esas grandes reformas, incluyendo la del sistema de partidos políticos, la legislación electoral de Venezuela, tienen que tener al lado una gran agenda de reformas legales, parlamentarias, pues, e inclusive que tocan a la Constitución de Venezuela, ¿no? Yo no estoy tan seguro que haga falta la convocatoria a una constituyente. Creo que se pueden hacer las enmiendas dentro de un Congreso que acepte su responsabilidad de Congreso Constituyente y proceda a hacer esa reforma, a promulgar nuevas leyes que hacen falta también para acompañar a todo esto, a reformar leyes. Para leyes no es lo que nos ha sobrado. Sí, pero tú tienes que indudablemente promover cambios legales, porque todas estas reformas a veces chocan contra el marco legal existente. Ese no o sea, es el que problema. la ley ha sido un obstáculo para las reformas. No, yo creo que es la voluntad política. Pero si tú quieres avanzar definitivamente dentro de este proceso, pues tienes que adaptar tu marco legal. Ahora, lo importante es que se tenga un programa claro de transformaciones para Venezuela y la voluntad política, ir desarrollando la voluntad política para ejecutar ese gran programa de reforma, que tiene que pasar por una gran convocatoria a Venezuela, pues al pueblo venezolano, a la sociedad civil, pues para acompañar a todo este proceso. Pero mi visión de las cosas hay que hacerlo dentro de un esquema democrático. ¿Y con el Poder Judicial qué es lo que haría? Bueno, una de las cosas mejores que aparecen en mi programa que es precisamente la reforma del poder Judicial, donde el punto central es que tiene que convertirse en una gran meritocracia.
en un sistema que sea académico, muy meritocrático, muy robustecido en sus principios éticos, para que sea el gran árbitro imparcial, pues, de la sociedad venezolana. Ahora, para lograr eso, al final no termina siendo muy importante quién va a designar a los jueces. Se ha hecho toda una gran discusión sobre si tiene que ser la Corte Suprema o el Consejo de la Judicatura por el problema de los partidos. Nosotros pensamos que hay que hacer una gran reforma desde abajo, prácticamente desde las escuelas de derecho y desde el sistema educativo también, por eso estamos planteando la reforma educativa, pero hay que cambiarle totalmente la fase al ejercicio de la profesión del derecho y de los abogados en Venezuela, y del sistema de administración de justicia y del sistema judicial. Decenas de miles de abogados que ya están por ahí con su título. Bueno, eso por supuesto que tiene que ir necesariamente un periodo de transición, pero deberían realmente avanzarse en cambios en el marco legal que en primer lugar liquiden la masificación de las escuelas de derecho del país. Estas tienen que ser escuelas de excelencia, que no permite el ejercicio de la profesión de abogado con el simple título universitario, sino que deben tenerse los posgrados muy sólidos, y estamos proponiendo la creación de una barra de abogados de los abogados en Venezuela, como existe en los Estados Unidos y en países europeos, formada por los individuos más destacados de la profesión, y que para calificar el ejercicio de la profesión del derecho tú tengas que tener toda tu formación académica y además aprobar los requisitos de exámenes de la barra, que tienen que ser muy exigentes desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de los valores éticos y morales que transpiren del individuo, pues, que aspira al ejercicio de la profesión. Y además que después de todo eso, que va a mejorar tremendamente, pues, el nivel de la profesión de los abogados en el país, de ese pool de abogados es que vas a escoger a los jueces, pero a los jueces le vas a exigir todavía más. Tiene que exigirle sus doctorados, sus cursos de doctorados especializados en la judicatura, y después concursos de oposición muy severos para la entrada a la judicatura. Para ser rector de la universidad te exigen todas esas cosas y que seas doctor y todo eso. Y bueno, ya se lo saltaron a la torera, ya ni siquiera son doctores los rectores de las universidades, aunque la ley lo pauta. Bueno, ciertamente tú sabes que las leyes valen el papel donde están impresas. Si no existe la voluntad política de hacer cumplir todas esas disposiciones legales, ¿no? En materia económica eso es evidente. Y sí. ¿No temes que cuando vayas a hacer cumplir todas esas disposiciones la gente sencillamente se alce? Porque la gente no quiere ese orden, la gente no quiere cambio. Bueno, yo creo que porque en el fondo la impresión que yo tengo es que Venezuela es el país más conservador que queda en la tierra. Bueno, ahorita estamos en pugna con los rusos que quieren regresar al comunismo, ¿no? Y con Corea del Norte, que todavía no salió el comunismo, y Cuba. Pero esos 4 países son los 4 países más conservadores del mundo. Nadie quiere que cambie nada. Fíjate que aquí se trata de cambiar algo. Inmediatamente la gente protesta. Aquí hicieron una vez un registro automotor. Bueno, lo sabotearon, lo boicotearon, acabaron con él. Entonces, el sistema de matriculación no funciona, nadie le hace caso a la autoridad de tránsito, las aduanas están vueltas a un desastre, y viene alguien a tratar de poner orden y hasta lo amenazan de muerte. La ley del Banco Central la han pisoteado. Han hecho lo que les ha dado la gana. Bueno, ahí tenemos un presidente, ¿cuánto tiempo hace que se le terminó el periodo? Y ahí está guindando. Y un directorio nombrado con gente afecta al gobierno, cuando el espíritu de la ley era que tenía que ser gente de primera, pues con experticia en la conducción de la política monetaria del país, completamente independiente del gobierno. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren en Venezuela. Ahora, lo que estábamos hablando son los intereses creados que siempre se ponen a enfrentar, pues, los procesos de reforma. Ahora, estamos en un país que, bueno, está en toda esta circunstancia de empobrecimiento, pues de destitución en que se encuentra Venezuela. Los señalamientos de la gente en contra de la corrupción. Estamos muy pendientes, pues, de ese gran flagelo. Ahora, ¿cómo combatimos nosotros toda esta problemática del país, el problema específico de la corrupción, si efectivamente no luchamos para establecer definitivamente un poder judicial que valga la pena en Venezuela? Un sistema educativo que se convierta en un sistema de excelencia, que eduque a la mayoría de la población. Si no hacemos transparente el ejercicio de la política económica para evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos, que es el caldo de cultivo más importante para la corrupción y todos estos males. O sea, el país tiene que empezar a avanzar de manera definitiva, porque si no, entonces están los cantos de sirena, está el peligro inminente de que en Venezuela comience un proceso de inestabilidad política con un planteamiento de carácter dictatorial, ¿no?
Bueno, vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso hay una pregunta que se nos quedó, un comentario. Usted decía que los ancianos siguen controlando la política en Venezuela y cité el caso de Luis Herrera Campins a través de Irene Sáez, de Luis Miquilena a través de Hugo Chávez, de Luis Alfaro Ucero por sí mismo y de Carlos Andrés Pérez a través tuyo. Esa última es imposible. Bueno, al regreso quiero que nos hables de eso. Ya volvemos. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones, nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Muchas gracias.